Hola, buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos presentes en espera que se cumplan los 10 minutos que normalmente damos para iniciar la clase del día de hoy. ¿Está bien? Vamos a esperar 10 minutitos y vamos a comenzar. Sale, pues. 5 minutitos, perdón. 5 minutos.
Muy bien. De nuevo, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron, ¿Qué se siente llegar a la cuarta semana de nuestro curso de verano de electrónica analógica? Pues ya vamos a terminar la cuarta semana. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Qué rápido estamos avanzando. Bueno, qué rápido está avanzando el tiempo y nosotros tratando de enseñarles lo más que se pueda y que ustedes aprendan lo electrónica analógica, que después al final, cuando ya andemos en las últimas, como todas las veces que yo les pido una retroalimentación, ok, después hablamos de eso. Oigan, hoy vamos a continuar con los transistores, vamos a continuar hablando acerca de esto, tratando de descifrar y entender cómo un transistor se puede trabajar, cómo es que se puede manejar, y vamos a empezar ya a polarizar. Primero vamos a empezar con los BJTs, dando sus generalidades, y a partir de las ecuaciones que vayan surgiendo, entonces empezar a echarle voltaje y buscar de cierta manera una explicación de los funcionamientos que ayer platicábamos del transistor, que es amplificación y lo que es conmutación. Esto nos va a llevar el día de hoy aproximadamente hasta las 11 de la mañana. Y les voy a ser muy sincero, ayer les dije que después íbamos a dedicar la hora siguiente a explicar lo que es la cuestión de la fuente de voltaje que ustedes tomaron como proyecto extra. Sucede que vamos a cambiar esa dinámica el día de hoy, no significa que no lo vamos a hacer, sino que lo vamos a ver de una manera diferente. Primero que nada, voy a, les comento que yo la próxima semana voy a iniciar con cursos propedéuticos aparentemente. Y pues como todos se les prendió el foco a los que van a coordinar el curso propedéutico, que tenemos que tener reunión todos los maestros que vamos a dar curso propedéutico. Entonces prácticamente me están programando a las 11 de la mañana esa reunión, ¿sí? Y dije, bueno, pues ¿cómo le hago entonces para no nomás irme y listo y los dejo tirados sin haber visto lo que es la etapa de las fuentes de alimentación? Pues ahorita precisamente hace una hora o menos, subí ahí al portal académico, pues videos de este maestro de electrónica FP de YouTube que lo explican perfectamente las etapas de una fuente pues puede ser fija o puede ser regulada. La idea era que explicáramos esas etapas precisamente, pero no lo voy a poder hacer yo ahora. Lo puedo hacer, no le hace en otra sesión, pero vamos adelantando que ustedes vean esos videos. Aparentemente ya en conjunto serán unos 30, 35 minutos aproximadamente. Si lo ves de una manera consciente, tranquilamente. De hecho, una de ellas ya la vimos, que es la rectificación de onda completa, pero la volvemos a poner ahí, por si no me entendiste a mí. Está ese otro maestro español que a lo mejor te gusta el acento y dices, pues lo voy a ver cómo lo explica él y a lo mejor lo entiendo mucho mejor para el examen de lunes. ¿Ok? Ahí tenemos entonces esa herramienta, ese apoyo. Lo voy a usar y ustedes sabrán la manera como lo utilizan, y en cuanto tengan dudas de esa explicación, pues lo podemos ver ya en otra sesión, más tranquilamente. Sí me hubiera gustado que ustedes me dijeran, pues aquí ya tengo el transformador, aquí ya tengo lo que es los capacitores, aquí tengo el LM317, está bien. ¿Cómo lo conecto? Pues yo les pudiera decir, a ver, enséñame el video que estás haciendo. Pero no va a poder hacer eso ahorita, por lo menos a las 11 de la mañana. Pero miren, no significa, yo de todas maneras voy a echarme una vuelta, o sea, no me desconecto, yo sigo conectado, pero alrededor de las 11:40 me voy a meter para ver si tienen alguna duda de lo que viene en los videos, ¿ok? Así de una manera rápida, o apuntar de decir, en esta parte me voy a enfocar para la siguiente sesión de la fuente de voltaje que tengamos, eso es lo que voy a explicar. ¿Sí me di a entender?
No sé si me expliqué. Si tienen alguna duda, pues me dicen, ¿no? Entonces, no se trata de dejarlos solos, se trata de que ustedes sigan avanzando con apoyo visuales de otros videos. Ahí están ahorita. En fin, bueno, vamos a trabajar ahora lo del transistor, a tratar de recordar qué es lo que tratábamos o qué es lo que queríamos dar a entender cuando veíamos la parte del transistor. Si se acuerdan ustedes, había el transistor por tecnología, si usábamos prácticamente la tecnología, teníamos dos tipos de tecnologías, lo que es usar BJT o podíamos usar lo que es FET. ¿Ok? Déjenme nomás, trato de acomodarme aquí. Déjenme nomás, y ok, sí lo vamos a dejar. Y entonces, prácticamente ayer lo que veíamos es entender la construcción interna del transistor a través de tres, ¿cómo se le dice? Tres etapas, tres capas de material semiconductor. Y entonces, déjenme nomás. Estoy tratando de ubicar esto. A ver, entonces. Sí, lo voy a dejar. Ok. Y entonces buscábamos entender cómo funciona el transistor a partir de esas etapas. Hoy vamos a ir viendo entonces configuraciones específicas del BJT. ¿Ok? Y vamos a ir sacando parámetros que nos ayuden a hacer el cálculo de lo que es más que nada la parte de parámetros importantes de un transistor. ¿Ok? Déjenme pegar una acercada aquí. Ustedes podrán estar viendo el pizarrón, la pantallita donde intentamos explicarles qué onda. Bueno, total. Entonces, fíjense bien. Ayer veíamos y hoy te vamos a seguir viendo lo que es la parte del transistor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta etapa del transistor veíamos lo que es el BJT, o sea, el transistor de unión bipolar, donde de básicamente se derivaban lo que es el NPN y también el transistor PNP. ¿Ok? Cada uno de estos va a tener su configuración dependiendo de la patita que tú pongas en común. Por ejemplo, podemos iniciar con el base común, que es muy parecido al análisis que estábamos haciendo ayer para poder entender cómo es que la corriente va a distribuirse en diversas etapas en diversas partes de las patitas del transistor. Luego vamos a ver el emisor común, que básicamente uno de estos me ayuda mucho a hacer la parte de amplificación, y aparte me ayuda también a hacer la parte o una aplicación de conmutación. Que de la conmutación parten muchísimas cosas. De ahí, por ejemplo, es parte se entiende que toda la electrónica digital, por ejemplo, y lo que ahí surge, empieza a partir de la conmutación de los transistores en emisor común. ¿Ok? Y luego ya como complemento, pues vamos a ver el colector común, que es muy parecido a lo que es el emisor común, pero igual nos puede funcionar también. Tratar de ver diversas aplicaciones. Entonces, el día de hoy vemos base común, los parámetros y ver qué tanto también nos ayuda para poder ver la parte de emisor común. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de base común, fíjense bien, a ver, voy a tratar de poner aquí un transistor NPN. ¿Sí? Y básicamente, bueno, vamos a esperar que apunten eso para poner un screenshot o no sé qué vayan a hacer para subirme un poquito, ¿ok? O bajarme un poquito, no sé cuál es lo correcto de decir, si me voy a subir o me voy a bajar. Espera tantito.
Perdón. Bueno, voy a bajarme un poquito nomás. No, si no. Es así. Entonces, voy a eliminar este último que hice. No me gustó, se ve muy feo, pero vamos a tratar de poner pues el transistor ya en su... primero lo vamos a poner en bloques y luego ya lo vamos a poner en la cuestión de esquemáticamente cómo funcionaría. ¿Ok? Voy a empezar, y había puesto un EPN, vamos a poner mejor el PNP. Entonces, acuérdense que en el PNP yo tengo prácticamente 3 capas de material semiconductor. Aquí tengo un material tipo P, aquí tengo un material tipo N y aquí tengo un material tipo P. Y vamos a utilizar básicamente la misma configuración que teníamos ayer. Del lado del emisor, este va a ser mi emisor. De este lado voy a tener yo la base. Y entonces aquí vamos a tener la parte, perdón, no es la base, es el colector. Aquí va a ser la parte del colector y aquí va a ser la base. ¿Ok? En la base, entonces, entre la base y el emisor, o emisor y base, vamos a polarizar de manera directa. Y entonces vamos a tener en común las dos fuentes, porque entre colector y la base también vamos a polarizar de manera directa, perdón, inversa, de esta manera, ¿sí? Así que tenemos una polarización directa y otra inversa. Esta, acuérdense que la vamos a llamar, por darle un nombre, BEE, y este BCC. En la base, entonces, si se fijan, va a ser el común de la conexión de polarización entre las dos, entre las 3 patitas de un transistor. Si esto lo quiero pasar, entonces, a un nivel esquemático, sería más o menos así. Normalmente el emisor, acuérdense, va a ser mi flechita y el colector va a ser la que no tiene flechita. O sea, este es el emisor, este es el colector y donde va la raya está la base. ¿Ok? Entonces, esta misma conexión sería así para lo que es la polarización directa entre el emisor y la base y de esta manera entre la base y el colector. ¿Ok? Entonces aquí básicamente me ayuda a entender cómo es que las corrientes van a funcionar. O sea, aquí es importante ver en la parte de circuitos eléctricos o en los mismos análisis de circuitos eléctricos, entender que la corriente del emisor, en este caso, es la que va a entrar hacia lo que es el transistor. El colector, entonces, va a tener una corriente en este sentido, la corriente del colector, ¿sí? Y entonces la base, en este caso, va a tener su corriente hacia el común. Entonces, ayer hablábamos y decíamos que con este diagrama yo puedo entonces y puedo dar a entender cómo es que por ley de corriente de Kirchhoff puedo analizar básicamente cómo funcionan o más bien cómo están las corrientes. O sea, la corriente de emisor al fin de cuentas es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que el emisor entra, se pone negativo y la base y el colector salen, se ponen positivos. La suma de estas dos, al momento de despejar la corriente del emisor, entonces me va a dar igual a la corriente del emisor. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta que digan, no entendí esta parte, pues interrúmpanle con el micrófono porque se me hace difícil a mí switchar a lo que es la pantalla del Meet, ¿ok? Y está también la parte del NPN. Este lo vamos a poner de otro color. Vamos a ponerlo azul, por ejemplo. ¿Ok? Lo voy a poner, perdón, azul, les dije.
y voy a empezar con esto. Entonces, prácticamente está lo que es el NPN. Entonces, el NPN es, si yo hago el bloque, igual para poder tratar de entender cómo funciona, tenemos un bloque de material tipo N, un bloque de material tipo P y un bloque de material tipo N. Y esto prácticamente lo tengo que polarizar, si ya se fijaron, entre el emisor, que es este de aquí, y la base, que es esta de acá. Hay que tener una polarización directa, o sea, tendríamos que tener la fuente ahora volteada. En una parte la tenemos que tener directa y en otra la tenemos que tener inversa. O sea, son dos diodos, es la realidad. Pero, permíteme. Ok, ya. Este entonces sería, si lo queremos inversa, sería negativo, positivo, colocados de esta manera. Ya el funcionamiento interno tratamos de explicarlo ayer, de cómo es que se genera una corriente y a partir de la corriente entonces se aprovecha en la región de agotamiento para generar una resistencia muy grande. Igual, esta va a ser el BEE, perdón, y esta va a ser el BCC. ¿Está bien? Que esto, si yo lo quiero convertir a su equivalente esquemático, entonces tendría que poner yo el transistor de esta manera. Acuérdate que la flechita corresponde a lo que es el emisor, y aquí es donde vamos a conectar lo que es la parte de la fuente. Aquí me equivoqué. Es polarización directa. ¿Ok? ¿Sí? De esta manera. Y la otra polarización inversa. ¿Sí? Este es BEE. Y este viene siendo BCC. Entonces, aquí básicamente, vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar un color, vamos a ponerlo rojo por lo pronto. Estoy muy daltónico, pero ni modo. Igual usando el sentido de las corrientes, acuérdate que las corrientes normalmente salen del polo positivo hacia el negativo. Entonces, acá tendríamos la corriente de colector y acá tendríamos la corriente de emisor, ¿sí? Y la corriente de base por consecuencia iría hacia arriba. Corriente de la base. Todo en cumplimiento de la ley de corriente de Kirchhoff, que básicamente el emisor, si yo lo hago, fíjate, el emisor sale, es positivo, la corriente de colector entra, es negativa, menos corriente de colector, y la corriente de la base entra, es negativa también. La suma de estas tres es igual a 0, y si yo entonces despejo la corriente de emisor de aquí, me va a dar igual a la corriente de colector más la corriente de base. ¿Ok? Entonces, esa es la parte teórica inicial de lo que es el transistor. ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos sobre la base común. Solamente estamos viendo que el transistor es como un nodote, un nodo muy grande, donde interactúan las corrientes de colector, de base y de emisor. ¿Alguna duda? Profe, Mándame. la flechita esa representa un diodo, ¿no? ¿Cuál ¿O flechita? no? La flechita del emisor. No, ya olvídate de los diodos. Ok, ok. Representa la patita del emisor específicamente. Nomás es para representar como que el flujo, Para por así decirlo. representar, no, para diferenciar de entre las otras tres patitas, que esa es la del emisor. Ok, ok. ¿Sale? Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Bien, dicen que no. Vamos, déjenme nomás. A ver si puedo recorrer. Déjenme, me voy a alejar un poco. Ya ocupé toda esta parte del pizarrón. Tomen screenshot, no sé qué vayan a hacer para borrar esta parte. Bueno, y entonces pasarme ya a las ecuaciones y entonces tratar de entender qué ondas con la parte ya ¿cómo se le dice?
ya de polarización. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Sí o no? Bueno, Andrea se lo va a pasar a todo el mundo. Bueno, sí, ya contestaron más. Perfecto. Sale. Lo eliminamos. ¿Ok? No lo guardo porque está muy feo lo que estoy escribiendo y ni modo. Voy a quitar este de acá. Igual vamos a hacer un acercamiento para entonces tratar de explicar. Una vez que ya tenemos la configuración de emisor común, claro, de cómo es que se van a conectar, entonces déjenme, vamos a tratar de entender cuáles son los parámetros entonces que se manejan normalmente en la base común y cómo es que trata de explicarlos. ¿Ok? Ahí les va. Fíjense bien. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se los explico? Déjenme nomás. Trato de ver. Normalmente, ¿cómo se los pongo? Ok. Ya sé. Se los voy a tratar de poner esquemáticamente para que ya nos vayamos acostumbrando. Entonces, básicamente, si yo pongo el esquema otra vez de vuelta, donde aquí tengo, lo voy a hacer con PNP, ¿ok? Aquí está el emisor, aquí está el colector, y aquí tenemos entonces la base. Este es el emisor donde está la flechita. Base, colector, emisor. Entonces, fíjate bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí fue una salida de esa rueda. Eso de ahí. Entonces, igual, primero, ¿qué pasa? Vamos a poner así una sola fuente. Si yo decido hacer esto, igual aquí vamos a conectar esta polarización, pero aquí vamos a poner un interruptor. Bien. Este viene siendo el VEE y este viene siendo el VCC. Entonces, quiero que se fijen ustedes en esta parte del transistor, cuando estamos, de cierta manera, estamos desconectando una de las fuentes y le estoy quitando el poder a lo que es entre la base y el colector. Y prácticamente lo que hago es darle poder entre la base y el emisor. ¿Ok? Entre la base y el emisor. Y si te fijas, esto, cuando realizamos este movimiento, cuando dejamos prácticamente el colector abierto, o sea, a esto se le llama el voltaje entre la base y el emisor. Y me falta entonces una letra que representa en este caso al colector, ¿sí? Pero ahorita no la voy a dejar y les voy a decir, aquella que dejé abierta le voy a poner un 0 o una o sea, open, está abierto ahorita el colector. Esto, si te fijas, es como si fuera el voltaje de umbral de un diodo cualquiera, pero el BJT normalmente es de silicio. Entonces, se considera por regla, no por regla, más bien como una aproximación que va a haber entonces 0.7. El voltaje entre la base y el emisor es igual normalmente a 0.7 volts. ¿Por qué? Porque estamos dejando entonces como si fuera un diodo, cuando es prácticamente un diodo que está polarizado directamente. Por eso se escribe así, ¿ok? Aquí le vamos a poner porque es un diodo polarizado directo. ¿Está bien? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí se entiende por qué? Voy a tratar de poner numeritos hacia la izquierda de una relación y no sé de ustedes cómo le hagan, apúntenlo aparte, no sé, porque son relaciones o fórmulas que vamos a utilizar un poquito más adelante para tratar de predecir una polarización de un transistor. Fórmula número 1 o relación número 1, que el voltaje entre base y emisor normalmente es
o siempre lo vamos a considerar a 0.7 volts. Esto incluso también lo van a ver más adelante que es aplicable para otro tipo de configuraciones, pero déjenlo apuntado ahí. ¿Ok? Ese es el primero. Siguiente. Voy a tratar de poner esquemáticamente para que nos vayamos acostumbrando. Ahora lo voy a hacer mediante un diodo, en un transistor PNP. Primero vamos a dibujar la flechita que representa al emisor, no se te olvide, y luego la otra patita que representa el colector y la otra patita que representa la base, ¿ok? Entre el emisor lo vamos a polarizar de una manera, otra vez lo dijimos, directa, ahora positivo y negativo. La base va a ser mi común y entre la base y el colector vamos a polarizar de manera inversa. Entonces, esto básicamente me va a llevar o me va a ayudar cuando yo lo analizo de una manera interna, tratar de entender cómo es que en esta polarización, que acuérdate que dijimos que era, este es BEE y este es BCC, prácticamente entonces al analizarlo, acuérdate que dijimos, a ver, si las corrientes en lo que es en este transistor y en esta configuración de las fuentes, esta es mi corriente de emisor, esta es mi corriente de base, ¿sí? Y entonces esta es mi corriente de colector. Y volvemos a decir otra vez que en cumplimiento de la ley de corriente de Kirchhoff, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Pero en el análisis que vimos anteriormente, en la construcción de los transistores, normalmente esta corriente de base está dado por los portadores minoritarios, ¿ok? O sea, sí tenemos una pequeña corriente, pero es de fuga y es por los portadores minoritarios de los materiales semiconductores. Y tal y como dice, si son minoritarios, entonces esa corriente normalmente es muy pequeña. Es muy pequeña. Es una pequeña fuga, es una pequeña pérdida, es una merma, no sé cómo le quieran decir. Entonces, si la corriente de base es mucho menor a mi corriente de colector, entonces yo puedo decir o asegurar o aseverar que mi corriente de emisor es muy aproximada a mi corriente de colector. ¿Por qué? Porque prácticamente le estamos diciendo, vaya a esta. ¿Ok? Entonces, esa va a ser mi relación número 2. Y quiero que la apunten, por favor. La corriente de emisor es muy aproximada a mi corriente de colector. Tanto que la podemos considerar muchas veces que tiene la misma cantidad. Por eso la podemos considerar como una relación que siempre vamos a estar utilizando para tratar de explicar qué ondas con lo que es ¿cómo se le dice? Lo que es la relación entre estos dos elementos. Ponen screenshot, no sé, cópienlo. Pongan el número 2, vayan llevando una relación. Yo aquí todavía estoy aprendiendo a usar esto, pero pues ya me estoy defendiendo un poquito más. Me falta nomás tratar de organizar así como las diapositivas, que se vean un poquito más organizados esto, ¿no? Voy a mover un poquito para abajo, partiendo de aquí. ¿Sí? Entonces, todavía no termino con esta parte. Si de aquí la corriente de emisor y la corriente de colector han entendido que la corriente de base es muy pequeña y es una fuga de las corrientes que estoy utilizando, pues entonces vamos a construir un parámetro que la vamos a llamar alfa. Esta alfa va a ser realmente la división o la relación que va a haber entre la corriente de colector y la corriente de emisor. La tendencia de alfa es que sea, lo mejor de alfa es que sea igual a 1. O dicho de otra manera, si esta corriente de colector y la corriente de emisor, cuando es igual a 1, significa que toda la corriente y la energía que tiene un transistor se está aprovechando el 100% de la energía en forma de corriente eléctrica. Pero no, lo regular es que sea menor a 0.99 y ande por allá en mayor a 0.8.
Evidentemente, que entre más bajo sea esta relación, pues entonces mi transistor es más incorrecto. Porque la tendencia, o sea, esta va a ser mi número 3, apúntela, es que el parámetro alfa sea igual a 1. Si no es igual a 1, entonces tengo un problema con el transistor o tengo que buscar tratar de corregir esa pérdida por la corriente de la base. O sea, hay mucha pérdida de corriente de base. No hay mucho que entender aquí, es un término administrativo si quieres verlo de esta manera. Es un porcentual. Si yo tengo entonces pérdidas, pues entonces va a disminuir mi ganancia. Así de sencillo. Es una ecuación muy sencilla. ¿Ok? Denle un screenshot, por favor, cópienlo, no sé qué vayan a hacer. Y entonces para continuar con la siguiente relación. Un momentito. Bien, entonces, ya lo copiaron, ya lo voy a borrar, ¿está bien? ¿Qué hice? Les digo, estoy aprendiendo a usar esto, no se me desesperen. Borramos pizarrón. Entonces, a ver, más o menos a ver si podemos hacer algo con esos 3 parámetros para tratar de entender, en teoría, cómo me debería de funcionar lo que es un transistor polarizado, ¿cómo se le dice? Tratando de polarizar, o más bien, cómo pudiera amplificar. Fíjate bien, a ver, voy a tratar de dibujar esta parte. ¿Ok? Déjenme nomás, me acerco para entonces tratar de hacer el dibujo de un transistor ya conectado. Lo vamos a hacer en PNP. Bien. O sea, significa que esto va a ir una flechita hacia adentro. Va a ir entonces el colector. ¿Qué lo hicimos? A ver, de vuelta. Entonces, va el emisor, la base, el colector. Al emisor le vamos a conectar una fuente de voltaje de CA que tiene un voltaje de entrada pico de 200 milivolts. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí en común esta parte. Bueno, ¿cómo se dice? Le quité espacio a lo que es la base. ¿Ok? Hacemos este nodo. Y fíjense bien, vamos a tener una resistencia externamente conectada de 5 kilo ohms. 5 kilo ohms. A esta la vamos a llamar R. ¿Ok? Y es mi resistencia de carga y me interesa medir ese voltaje de salida a través de la resistencia R que estamos considerando ahí. Pero tengo dos detalles. Primero, que mi corriente, o más bien, yo tengo una resistencia interna provocada por el mismo transistor de 20 ohms. Acuérdense que aún cuando yo tenga una polarización directa de ese diodo, pues yo tengo prácticamente también una resistencia estática que yo puedo manejar por la polarización directa entre lo que es el emisor y lo que es la base. Y entre la base y el colector, que es una polarización inversa, no puse aquí la polarización, ¿ok? Para no ser tan abultado lo que es el circuito. Aquí básicamente yo tengo una resistencia interna muy grande
que es de 100 kilo ohms, ¿sí? O sea, es una polarización, no es polarización, es tratar de entender cómo pudiera amplificar un transistor. Entonces, acuérdate que está la corriente de emisor, está la corriente de la base y está la corriente de colector. Los tres en cumplimiento con la ley de corriente de Kirchhoff tiene que ser igual, que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. ¿Ok? Entonces, en el emisor, prácticamente voy a utilizar el valor de 200 milivolts que teníamos aquí, que es lo que me va a mandar como corriente de emisor. Voy a empezar a hacer los cálculos con otro color. Me va a mandar entonces, en este sentido, la corriente, pero si ya tengo un voltaje que sé que vale 200 milivolts de entrada y si le divido la resistencia interna que es de 20 ohms, entonces probablemente yo puedo tener lo que es el valor de la corriente de emisor, que es igual a, vamos a quitar este 0 con este 0, 2 entre 20 entre 2 me va a dar igual a 10, pero las unidades van a ser miliamperes. ¿Ok? Entonces, yo sé que de entrada, acá en esta parte, me va a permitir tener el dato que tengo 10 miliamperes de entrada. Y vamos a tratar de jugar con las mismas ecuaciones y con las relaciones que tenemos para poder entender qué tanto voltaje yo voy a tener a través de esta parte. ¿Sí? Y es muy sencillo. Uso, creo que es la segunda relación que pusimos ahorita, donde la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector y esto significa que es igual a 10 miliamperes. ¿Sí? Y aquí vamos a considerar de una manera ideal, pues que no tenemos pérdida. O sea, o le pudo haber dicho, mi alfa es igual a 1 y eso significa que tengo una transferencia total de la colector al emisor. Pero igual lo vamos a aproximar. Entonces hacia acá se van a ir 10 miliamperes, que es mi corriente de colector. Van a ser igual a 10 miliamperes. ¿Sí? Teniendo este dato y teniendo el valor de la resistencia a la que le va a impactar lo que es los 10 miliamperes, puedo calcular el voltaje. Sigue siendo un voltaje en base a la relación pico. Ahorita lo voy a subir para que le tomen ustedes o lo apunten. ¿Ok? Entonces, el voltaje a través de la resistencia, que es igual al voltaje de salida que yo quiero calcular, por ley de Ohm, entonces sería la corriente del colector multiplicado por su resistencia. O sea, 10 miliamperes, creo que eran 5 kilo ohms, por 5 kilo ohms, entonces voy a tener 50 volts. ¿Ok? Este kilo con este mili se retira. Y entonces mi voltaje a la salida que yo voy a tener a través de esa resistencia es de 50 volts. ¿Está bien? Maestro, Mande usted. ahí no importa que la resistencia interna, pues de donde está la resistencia era de 100 kilo ohms, o sea, lo vamos a omitir. Sí, lo vamos a omitir en este paso, en esta ocasión, en entendido que vamos a utilizar más los parámetros de operación que tratar de utilizar las cuestiones internas. Esto es una manera generalizada, todavía no es la manera real de cómo sucede esto. De hecho, no es tan sencillo, pero tratamos de entender cómo es que puede amplificar un grosso modo lo que es el transistor. ¿Ok? Muchos de los parámetros que vamos a utilizar es basándome yo en una ganancia. Así lo vamos a representar esto. Ganancia. ¿Ok? Y normalmente, voy a bajarme un poquito para que me permita escribir este cuadrito. Una ganancia normalmente o es como una eficiencia, ¿ok? Normalmente es lo que tú tienes en la salida, el parámetro de la salida, dividido entre el parámetro de la entrada, ¿sí? En este caso, si yo estoy teniendo como opción al voltaje, entonces mi voltaje de entrada, acuérdate, usándolo a nivel pico, va a ser 200 milivolts, ¿sí? Y mi voltaje es de entrada, ¿no? Bueno, voy a quitar es BI, 200 milivolts. En este caso, mi voltaje de salida son 50 volts.
Entonces, lo que yo voy a hacer, mi ganancia de este transistor es mi voltaje de salida, o sea, 50 volts, dividido entre mi voltaje de entrada, que son 200 milivolts, y me debe dar un montón. ¿Ok? ¿Cuánto me da? 250. Correcto, muy bien. Entonces, aquí yo tengo una ganancia de 250. ¿Ok? Pues está muy bien este transistor, ¿no? Esta configuración idealmente significa que voy a tener muchísima ganancia, o sea, lo que yo le meta va a amplificarlo 250 veces. Cuando tú estudias la parte del análisis de pequeña señal en un transistor, se pide que o sea, una ganancia muy común que tienen los transistores de este tipo es de 300, es una ganancia, pero es análisis en pequeña señal. O sea, estamos hablando en el orden de los milivolts, de los 0.5 volts, o sea, o 500 milis. Si tienes una ganancia de 30, de 300, perdón, lo puedes ganar hasta 15 volts. Es una realidad que es realmente a la cantidad que tú estás polarizando al diodo, perdón, al transistor. Más allá de lo que tú polarizas, un transistor o un elemento, difícilmente se va a dar más esa ganancia. No sé si me expliques. Si lo polarizas con 10, más de 10 está muy complicado que des. Si lo polarizas con 20, más de 20 es muy complicado que tú lo puedas dar. Pero es una manera de tratar de entender cómo el transistor puede funcionar como amplificador a partir de parámetros tomados en cuenta, como por ejemplo la resistencia externa. 20 ohms no es nada en comparación con los 100 kilo ohms, y esto es provocado por la misma polarización que vimos anteriormente, o sea, una en directa y otra en indirectamente. ¿Cómo la ven? Más o menos. ¿Alguna duda? Profe, Mándeme. ¿puede repetir de dónde salieron los 100 kilo ohms? Los 100 kilo ohms, muy sencillo. Déjame por acá, me voy a ir. Voy a ponerle otro colorcito. Normalmente, para empezar, no es que salgan. Muchas veces es un parámetro que te da el mismo fabricante, pero ¿por qué los pusimos? Porque acuérdate que entre estas dos terminales, o sea, entre el voltaje, la base y el colector, es un diodo en polarización inversa, ¿ok? Les dije al inicio de este problema, no voy a poner las polarizaciones porque, pues, para que no se vea tan abultado, pero básicamente siendo un PNP, entonces aquí estaría una fuente de voltaje que se llama VCC en este sentido, con el positivo para acá y el negativo para acá, y esto provoca entonces una polarización inversa entre base y colector y por consecuencia una resistencia estática muy grande. ¿Ok? ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Ok. Bueno, cópienlo por favor. Bueno, a lo que quería poner aquí, lo que quería poner así como resumen, la manera como de resumen. Entonces, para lo que es el diodo, o aferrado con el diodo, para el transistor en base común, vamos entonces a tener tres parámetros importantes para lo que es su análisis, ¿ok? Y que también pueden ser esos mismos parámetros en otra, ¿cómo se le dice? En otras configuraciones probables que vamos a ver. Número uno, en resumen estamos viendo esto, ¿no? Es que el voltaje entre la base y el emisor es 0.7. Número dos, que la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector. Y de aquí surge un parámetro alfa que quizás muchas veces te lo dan como dato para poder analizar los capacitores, los transistores. El parámetro alfa es igual a la corriente de emisor dividido, perdón, al revés. La corriente de colector dividido entre la corriente de emisor. Ahí está. Y si te fijas, el parámetro alfa, pues también es como que una ganancia, ¿no? O sea, es lo que tengo en la salida con respecto a la entrada.
Y entonces eso me puede dar como consecuencia una acción amplificadora del transistor, como lo estamos mostrando aquí. Pero pongan esos 3 parámetros, háganos aparte, para después que intentamos analizar otros tipos de configuraciones aparezcan. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Entonces, vamos ahora, esto sería básicamente lo primero que es la base común. Si se fijan, nos vamos a ir un poquito más rapidito. Hay una parte, sí hay una parte más, ¿cómo le decimos? Una parte más completa de tratar de explicar precisamente ese parámetro alfa, ese corriente de emisor, con una manera que se le llama las curvas características. Para nuestra ventaja, pues básicamente no viene dentro del temario, pero si ustedes quieren adentrarse más y decir de dónde demonios sale o cómo se analiza, por qué todo lo que está diciendo el profe, qué ondas, métanse ese tema de curvas características de un transistor BJT, ¿ok? En el libro que les recomendé, ahí viene, pueden verlo también ustedes en tutoriales, pero entenderlo, se los advierto de una vez, es un poco complicado, ¿ok? Me voy a meter ahora con la configuración emisor común. Bien. Probar. Este de acá, a ver si me sale. Vamos a poner aquí. No, mejor no. Un momentito nomás. Vamos a usar este. Me hago loco. Que es el emisor común. Evidentemente dirás, pues, que tiene de característica, pues, que el emisor es común a las otras dos patitas. Voy entonces a ponerlo primero en su representación a bloques y lo voy a tratar como para que se entienda un poquito mejor, lo voy a poner así de una manera diferente, lo vamos a poner así como que parado. ¿Ok? Vamos a poner primero el PNP. PNP. Esta va a ser mi base, eso no cambia. Esta va a ser mi emisora, mi patita emisor, y esta va a ser el colector. ¿Ok? Entonces, básicamente, al momento de hacer la polarización, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner al revés mejor. Esta va a ser el colector, para que más o menos nos vayamos ubicando con la cuestión de las corrientes. Y esta va a ser mi emisor. ¿Está bien? Entonces, acuérdate, si yo polarizo, uno la tengo que polarizar directamente, otro la tengo que polarizar inversamente. Entre el colector, voy a polarizar de manera directa, ¿sí? O sea, le vamos a poner el polo positivo de una fuente, pero acuérdate que mi común ahora va a ser el emisor, ¿sí? Y entre la base y el emisor, vamos a poner entonces una polarización aparentemente, bueno, ahorita les explico, a ver. Vamos a poner entonces así. Este último no me gustó. Ponemos este. Y entonces a este que está acá a la derecha le vamos a llamar el voltaje que estamos polarizando al colector, y en esta la vamos a llamar el voltaje que está polarizando al emisor. Evidentemente no hay una total, está diferente como lo estamos polarizando con respecto a la base común. En este caso mi emisor se va a hacer común y prácticamente tengo dos polos negativos de las dos fuentes dándole polarización inversa al material tipo P de este bloque. Entonces, tratando de entender cómo van a circular las corrientes, ¿sí? Específicamente en esto, acuérdate que mi corriente normalmente sale de un polo positivo para poder entonces darle poder a todo mi circuito. Esta es mi corriente de colector. Entonces, el emisor
el sentido de la corriente va a ser así. Y la base básicamente, pues entonces sale del positivo también a meterse en el transistor. En cumplimiento con la ley de corriente de Kirchhoff, entonces la corriente del emisor va a ser igual a la corriente del colector más la corriente de la base. ¿Está bien? Ese es el primer transistor en emisor común. Evidentemente, vamos a poner ahora el NPN, pero lo voy a poner de una manera esquemática. Ahorita los voy a dejar que copien. Más a ver, váyanme siguiendo en esta parte. Entonces, vamos a ponerlo, el emisor común en NPN, lo vamos a poner, pero ahora esquemáticamente, así, ¿ok? Ahí está la rayita. Esta sigue siendo mi base, este sigue siendo mi colector y este sigue siendo mi emisor. Acuérdate que es NPN. Entonces, si sigo más o menos lo que tengo conectado en esta parte, acuérdate que el P recibía los dos polos positivos. Si este es N, P, N, entonces el colector, que es un material tipo P, lo vamos a poner mediante el polo negativo de la fuente de polarización que le vamos a llamar BCC. Y la base, que es material tipo P, entonces la vamos a poner en polarización inversa, o sea, la vamos a poner así. De tal manera que en el emisor se van a juntar esas dos polarizaciones y vamos a poner entonces un común. ¿Está bien? ¿Sí se entendió esta parte? Vamos a poner aquí BEE y el otro BCC. Maestro, ¿lo puede repetir? Sí, cómo no, a ver, ¿qué es lo que no se entendió? A ver, dime. Bueno, yo no le entendí en lo último, en cómo, por qué se conecta así la base. Ok. O sea, en inversa. Ok, muy bien. Lo que pasa, si te fijas en el diagrama anterior, en este de aquí queremos, este es para PNP, el otro es para NPN. El material del colector del tipo P lo conectamos, entonces queremos que haya transferencia, acuérdate. Entonces necesitamos polarizarlo de manera directa. Positivo con positivo me provoca una, entonces es un diodo igual y me provoca una transferencia. Pero la otra parte lo tengo que conectar o procurar conectar de una manera inversa. Entonces el negativo de esta fuente y el negativo de esta fuente va hacia el material tipo P de lo que es el transistor, y el positivo, que es el que va a estar conectado a la base, también es de manera inversa. Ahora, traslado esto, voy a ponerlo de otro color, hacia lo que es el transistor NPN, ¿ok? El transistor NPN tiene de diferencia que es una capa de material tipo N, una P y una N. Entonces, aquí básicamente lo que yo tengo que hacer, voy a partir del colector, lo tengo que conectar en polarización directa. Por eso ponemos el negativo de la fuente con el negativo que se considera el material tipo N. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, en esta que es el material tipo P de la base, se tiene que conectar de manera inversa. Por eso le pongo el negativo de la fuente con el material tipo P, y el emisor solamente va a traer a las patitas que me quedan de desecho, lo vamos a decir así, ¿no? Las que por lógica tienen que estar conectadas. Normalmente estas terminan haciendo la polarización inversa que yo necesito. De un lado necesito polarización directa, de otro lado necesito polarización inversa para que pueda tener una acción amplificadora como el que vimos. De un lado mucha transferencia, de otro lado mucha resistencia. ¿Sí, más o menos me expliqué? Creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, entonces, pongo el flujo de las corrientes. Esta va a ser... no, así no me gustaría ponerla así. Entonces, esta va a ser la corriente de emisor. La corriente de emisor normalmente va a entrar a mi transistor tipo NPN, y entonces, por consecuencia, y aquí mismo lo puedo dibujar, acuérdate entonces que el flujo de la base sería de esta manera, saliendo por la misma polarización que yo tengo en esta sección, ¿ok? La corriente fluye de más y llega por el menos. Y lo mismo va a suceder entonces
con lo que es la corriente de colector. O sea, la corriente de colector va a ir saliendo del transistor. Y esto me va a dar cumplimiento a lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, donde si lo hago despacito, la corriente de emisor entra, la corriente de la base sale, ¿sí? Y la corriente de colector sale también. Se pone positiva las que salen, negativa las que entran. La suma de las tres me va a dar igual a 0. O sea, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector, voy a cambiarlo nomás de lugar, más la corriente de base. Punto. ¿Se entendió el emisor común? Tenemos que entender primero la conexión y cómo se dirigen las corrientes para empezar a establecer parámetros. ¿Dudas? Maestro, dijo que el emisor con N estaba conectado directamente o inverso. El emisor está conectado inversamente. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Okay. Nada. Sé que esto choca con lo del base común, porque en el base común decíamos, oye, de un lado tengo que mandar transferencia, conecto de manera indirecta y en el otro conecto inversa. Ese es más sencillo de entender, pero por eso precisamente se empiezan a mover las configuraciones, ¿ok? Para tratar de buscar, realmente el emisor común es el más utilizado, aunque ustedes no lo crean, para hacer las aplicaciones de transistor en la electrónica. O sea, lo puedes usar normalmente para amplificación o lo puedes usar también para conmutación. Denme chance nomás primero de tratar de entender. Esto realmente es para tratar de entender cómo se están moviendo las configuraciones y de qué manera actúan. ¿Sí? Voy a mover entonces esto un poquito para abajo para dar entendido ya de una vez y esquemáticamente cómo se van a mover las corrientes, ¿ok? De un color, 10:38, qué rápido se nos va el tiempo. Rojo, voy a poner entonces cuál sería en sí la configuración. Primero, emisor común, pero en PNP. Entonces, vamos a ponerlo parado. Ponemos el emisor, que es la flechita. Siempre el emisor es la flechita. Y ponemos entonces el colector del otro lado. Esta es la base, este es el colector, este es el emisor. Y lo voy a representar. Una vez que yo polarizo estas rueditas, significa que lo estoy polarizando como les dije anteriormente. ¿Ok? Vamos a poner este para acá, para alargarlo un poquito. Más, el otro también. Vamos a poner así. Lo estoy polarizando. Lo estoy polarizando. Y entonces, que se entienda que en la configuración emisor común, en PNP, sería de esta manera. Las corrientes, déjame, me voy para arriba para tratar, no. La corriente de emisor entonces sale, la corriente de base y colector entra, ¿ok? Entonces sería corriente de emisor, sale, y por consecuencia la corriente de colector entra y la corriente de base también entra. ¿Está bien? Ese es el material con la configuración emisor común PNP. Bien. Muy bien. Voy a poner de otro color lo que es el azul, lo vamos a poner para la configuración NPN. Aquí sí les quiero hacer desde una observación. Todo esto básicamente se saca por las cuestiones, o sea, de los movimientos de circuitos eléctricos que hemos tratado de entender en clases anteriores, el sentido de la corriente, cómo es que va a moverse en base a cómo lo polarizo. O dicho de otra manera, pues a lo mejor en los libros lo vas a encontrar al revés, pero nosotros igual, con que cumpla con la ley de corriente de Kirchhoff, nos damos por bien servidos, ¿ok? En el NPN, acuérdate que la corriente de emisor entra, ¿sí? Y la corriente de base de colector la vamos a considerar que sale. Como te digo, a lo mejor en los libros dices, oye, pero aquí me está diciendo al revés, cumple con la ley de corriente de Kirchhoff. Sí, bueno, pues ya no te preocupes, ¿ok? Básicamente lo estamos haciendo para que se entienda que la corriente de base muchas veces y la corriente de colector me van a ayudar entonces a entender
que este transistor podemos ponerlo como algo que amplifica o que tiene ganancia basándome de lo que yo emito y lo que colecto. Estamos buscando que sea, ay, se fue muy lejos, perdón, 100%. Ok, déjenme subo esto un poquito para acá. Ahí está, ustedes del screenshot, cópienlo, no sé qué vayan a hacer, pero trabajen un poquito. Bueno. En este tipo de configuraciones, normalmente lo que yo trato de aprovechar, o más bien la base se convierte en mi punto de entrada para cualquier señal externa al transistor de una vez que lo polarice para tratar de controlarla, ¿ok? El colector y el emisor sí funcionan como puntas de polarización, pero la base normalmente percibe la señal externa, porque una cosa es cómo yo lo polarice internamente se mueva, pero otra cosa es qué le voy a meter entonces a esa configuración para que realice una aplicación. No sé si me explica. Entonces, normalmente esa señal para poder manipularla se mete por la base, ¿ok? Entonces, aquí básicamente vamos a construir otro parámetro extra que es el número 4, creo yo, y lo voy a poner aquí grandecito, y lo vamos a llamar el parámetro beta, ¿sí? Entonces, mi salida normalmente bajo esta configuración va a ser la corriente del colector y mi entrada donde va a estar todo va a ser la base. Fíjate bien, esta beta normalmente se relaciona o la vas a encontrar en los transistores en la hoja de datos como HFE. Te pudiera explicar qué significa la H, que realmente es un parámetro híbrido, le llaman. Pero esto ya va más allá de circuitos eléctricos y realmente es más conveniente entender que esta HFE la vas a encontrar así los parámetros en lo que es las hojas de datos y prácticamente si yo quiero amplificar el parámetro beta me va a decir qué tanto, vamos a ponerle un %, va a amplificar esta señal, ¿ok? Claro, depende también de cómo configures tu polarización, pero el parámetro beta normalmente me da la ganancia real de un transistor conectado en colector, perdón, en emisor común, qué tanto me va a dar entonces de ganancia y entonces es un estimado de lo que yo puedo amplificar. Este es un dato HFE que el fabricante te lo da, por ejemplo. A ver, déjame checar. Bueno, no, mejor lo vemos más adelante. Puede ser 50, puede ser 100, puede ser 150, dependiendo del modelo que tú estés comprando. El parámetro beta, nomás, eso sí, es muy importante que beta lo vamos a entender para cuando veamos CD y HFE va a ser para cuando veamos CA. ¿Ok? Eso es bien importante, o sea, cambian de nombre. Beta para CD, HFE para, como vamos a analizar más que nada en CD, pues vamos a utilizarlo como beta, pero cuando queramos encontrarlo nosotros en unas hojas de datos, lo tenemos que buscar como HFE. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Está muy elevado, yo lo entiendo todo, pero ni modo, así lo vamos a estar trabajando. Por mientras, ya vamos a aterrizar después lo que es en varios ejercicios. Cópienlo, por favor, para entonces apuntar otros parámetros que son muy importantes. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Vale? Ahorita que dijo que no importaba tanto cómo tomáramos en cuenta las entradas y salidas de corrientes, ¿no nos va a afectar al momento de hacer cálculos, por ejemplo, o algo así? No me entendiste. Yo no dije no importa cómo lo pongamos. Yo estoy diciendo que difiere de los libros, ¿ok? Los libros a lo mejor te la representan al revés, pero sí importa de cómo estén en el sentido. Importa muchísimo porque precisamente me va a decir en qué sentido va a amplificar o en qué sentido va a ir la corriente. Lo que importa más que nada es que cumpla con la ley de corriente de Kirchhoff. Si en el libro, a eso me refería, no importa, en el libro normalmente muchos de ustedes van a encontrar que la ley de corriente de Kirchhoff se usa al revés,
corrientes que salen son negativas, corrientes que entran son positivas, ¿ok? Eches un clavado a esa parte, pero entonces, aquí estrictamente los transistores deben de cumplir con la ley de corriente de Kirchhoff, que el emisor básicamente es el que manda. El colector, pues es que por eso tiene esos nombres, pues emisor, emite, colector, pues colecta. ¿Y la base qué? Pues la base, lástima que lo diga así, pero es prácticamente merma, no es pérdida. ¿Ok? Pero entonces esto me ayuda a entender cómo se van a mover, en qué flujo van a moverse los electrones para lograr cuando yo polarice este tipo de aplicaciones de amplificación o aplicación básicamente de lo que es conmutación, cuando yo sobre la base le estoy metiendo una señal de entrada. Pero no me confundan, Méndez, sí entiende, o sea, si, no importa, me refería, si el libro lo considera de una manera, a diferencia como lo estoy considerando yo, importa en el sentido que cumpla con la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sale. Bien. Voy a nomás escribir, si ya lo pusieron, un par de relaciones que van en el emisor común, y con esta parte vamos a terminar entonces para que ustedes se pongan a ver los videos que les dije. ¿Ok? Si ya los vieron, pues qué bueno. Y si no, echen una ojeada. Igual como les digo, faltando 15 minutos me vuelvo a comunicar con ustedes. Me salgo a la reunión un ratito, rápido, para entonces ver algunas dudas que tuvieron, tomar nota para entonces enfocarme en la siguiente sesión de la fuente de voltaje en esas dudas. Ok, entonces, otros parámetros importantes. Ahí sí les voy a pedir, profe, ¿de dónde sale esto? Si ustedes me preguntan de dónde sale, ya electrónicamente o a nivel de la cuestión de análisis de circuitos de semiconductores, nos alargaría mucho la clase. Lo podemos ver si quieren más adelante ya fuera de la clase esta parte, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a poner aquí. ¿Cómo se relacionan el parámetro alfa y parámetro beta de los que vimos anteriormente? Primero, alfa normalmente se considera como el parámetro beta entre beta más 1. ¿Ok? Apunten esa relación, creo que es la número 5, creo, ¿no? La número 6 dentro de los otros parámetros que tienen que poner es, a partir de esto, entonces beta, lo puedo calcular como alfa sobre alfa menos 1. ¿Está bien? Uno es un parámetro de transferencia, que es la alfa, y el otro es el parámetro de amplificación o de ganancia en emisor común. Esta es como se relacionan uno con otro. Y otro, que es el número 7, evidentemente, a partir de que beta es igual a corriente de colector entre la corriente de base, entonces la corriente de colector, que es el parámetro número 7, es beta veces la corriente de la base. ¿Ok? Este es el parámetro número 7. El parámetro número 8, que le vamos a poner, a ver, o ya es todo. Bueno, no, que básicamente la corriente de emisor, ya es el último de que vamos a ver hoy, es igual a beta más 1, el valor de la corriente de la base. ¿Ok? Estas relaciones, ténganlas ahí a un ladito, ténganlas en cuenta, apúntenlas, porque después cuando empecemos a polarizar el transistor vamos a utilizar para tratar de predecir y simular, porque esto no lo vamos a hacer de una manera práctica. Sí es cierto lo que yo tengo en el transistor, lo que yo tengo en parámetros de transistor funcionan en base a estas ecuaciones. ¿Ok? Aquí me quedo, porque ya voy a tener que entrar a la reunión. ¿Hay alguna duda? De estas ecuaciones no me pregunten de dónde salen. Podemos verlo, no hay problema, pero me va a llevar otros 2 días más o menos. Vean ustedes las curvas características del transistor. Échense un clavado si terminan rápido con los videos. Eso, busquen nomás curvas características del transistor y me dicen si lo entendieron. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario?
¿Queja, sugerencia? Todo bien, dice Melissa. Sí, Ramón, está medio confuso, es correcto. Está medio confuso pero por eso no los quiero yo atiborrar con información que quizás no van a necesitar del transistor. Por eso les dije, el transistor vamos a verlo un poquito más light, pero vamos a irnos, si vamos a amplificar, mejor lo vamos a hacer con el OP-AMP, que los amplificadores de bioseñales, que es la siguiente clase que tienen con esto, o sea, en sexto semestre, es lo que van a utilizar el OP-AMP y ustedes van a escoger un amplificador operacional específico. ¿Interesa cómo está por adentro? No, porque esa chamba del electrónico. A ustedes les interesa verlo en aplicaciones biomédicas, ¿ok? Por eso es lo que les digo. Mejor vemos el OP-AMP, amplificamos con ese, ahí sí le movemos muchas configuraciones, tratar de entender cómo funciona y todo el mundo contentos y que los vayamos a reprobar con cosas de transistor, porque la verdad van a quedar muy tronados. ¿Sí? Sale, pues entonces voy a dejar de presentar. Voy a dejar abierta esta computadora. Sinceramente no voy a estar atendiéndolos hasta dentro de una hora aproximadamente, a las 11:45. Me conecto entonces para tomar nota qué ondas. ¿Está bien? Vean los videos, no se salgan, pónganse a trabajar, no hemos terminado. A las 11:45 tomo asistencia. ¿Alguna duda? ¿No? Sale, pues a trabajar.